momentito, hermanos. Es impresionante, hermanos, la primera lectura de San Pablo, sobre la inteligencia del hombre, sobre el discernimiento, sobre cómo juzgar los acontecimientos de nuestra vida y cómo juzgar incluso a los demás. Y lo que dice, la sola inteligencia del ser humano, su sola lógica, es incapaz de poder entender muchas de las acciones o de las situaciones de la vida del hombre y de las situaciones cotidianas que nos suceden, y mucho menos capaz de poder juzgar la acción de Dios, poder entender por qué Dios permite tal o cual situación, por qué Dios permite tal o cual sufrimiento, tal o cual prueba, tal o cual problema, tal o cual incluso tentación o caída o pecado. Y pensaba yo, hermanos, uniendo esta primera lectura con el Evangelio, pensar en esta situación de este hombre que tiene un espíritu inmundo, dice el Evangelio, y que precisamente se encuentra en la sinagoga. En la sinagoga. La sinagoga, hermanos, es el lugar donde los judíos, el pueblo de Israel, comienza a reunirse en torno a la palabra de Dios, para meditar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, reflexionar sobre la palabra. O sea, la sinagoga, hermanos, es el lugar precisamente donde antes de que existiera el templo de Jerusalén, el pueblo se reúne ya para meditar la palabra de Dios. Y es precisamente, hermanos, en la sinagoga, proclamando Jesucristo mismo la palabra, enseñando, como dice el Evangelio, con autoridad, hermanos, donde se manifiesta este demonio y la palabra, y Cristo tiene este poder para callar al demonio, para expulsar al demonio, el demonio que existe, el demonio, hermanos, que lo que busca en nuestra vida es separarnos de Dios, separarnos de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, llegar a entender con nuestra sola inteligencia o razón por qué Dios permite situaciones de sufrimiento de tal magnitud, provocadas muchas veces por el demonio, hermanos, la razón no lo entiende. La inteligencia no es capaz de dar una respuesta frente a misterios, no solamente hablando del demonio, frente a misterios de sufrimiento de los inocentes, el sufrimiento de personas que no tienen culpa, de sufrimiento de personas que no han cometido ninguna falta. Y podemos hablar de muchísimos ejemplos, hermanos, de la guerra, del sufrimiento de familias, de los niños, de cuando levantan a una persona y la secuestran y la asesinan. Sufrimiento, hermanos, de personas que ni siquiera habían cometido ninguna falta. Y toda la gente y el mundo, hermanos, incluso tal vez me atrevo a decir, nosotros a veces no tenemos una respuesta y no sabemos dar una respuesta, y a veces cuestionamos a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué permites que esta persona tenga este sufrimiento, pase por esta situación? ¿Por qué permites que en mi vida, o que mis hijos, o que mi matrimonio, o que no me alcance? ¿Por qué? O sea, nos atrevemos, hermanos, por instigación del demonio, a cuestionar a Dios, a cuestionar su voluntad. ¿Qué se necesita, hermanos, para poder pasar de la sola razón, de la sola inteligencia, pasar a la confianza, pasar a la credibilidad de la voluntad de Dios? Se necesita de la fe. Se necesita de la fe, hermanos. Y la fe no es nada más una cosa de profesarla, ¿no? Yo digo siempre, como los domingos, que todos los domingos profesamos la fe y decimos como de dientes para afuera: sí creo en Dios, creo en un solo Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en Jesucristo, su Hijo único. Bueno, sí creemos, pero ¿cuáles son las obras? Las obras, tus hechos nuestros, hermanos, concretos, que constaten que hemos puesto nuestra confianza plenamente en el Señor. Y a veces son muy pocos, hermanos, o nulos.
Este demonio sí cree en Cristo. Este demonio sí cree en Jesús. Es más, el demonio hace una profesión de fe. Dice, has venido a destruirnos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Y fíjense lo que dice, sé que tú eres el Santo de Dios, que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú tienes poder sobre mí, que tú eres el elegido. El demonio no cree esto. El demonio que está dentro de la sinagoga, el demonio, hermanos, que para nosotros hoy la sinagoga es la iglesia, la parroquia, el templo. Y veamos cómo el demonio, hermanos, tiene este poder aquí en medio de nosotros. Jesucristo tiene este poder aquí en medio de nosotros, la palabra, para callar al demonio, ¿sí? Para callar nuestros demonios, porque cuando estamos en la iglesia, hermanos, cuando estamos en la parroquia, cuando estamos un poquito poniendo atención en la misa, pues también como que los demonios se apaciguan, porque, hermanos, demonios tenemos, demonios tenemos, y no solamente de estos que toman posesión nuestra, no, hay algunos que nosotros ya hasta los consentimos mucho, ¿no? Demonios de juicios, demonios de murmuración, demonios de lujuria, demonios de orgullo, demonios de prepotencia, demonios de ambición, de robo, etcétera, ¿no? Todo lo que decía Jesucristo el domingo pasado en la lectura, que hay dentro del corazón del hombre, ¿sí? Bueno, pues la buena noticia, hermanos, de la Eucaristía de este día, de la palabra, es que Dios tiene poder para callar, y no solamente para callar, porque pues si los calla, el Señor permanecen ahí. Dios tiene poder para expulsar, para sacar, para erradicar estos demonios, sacarlos de tu vida, de tu corazón, de tu espíritu, para darte la gracia, de lo que dice San Pablo en la primera lectura, de darte el Espíritu Santo, el discernimiento para juzgar la voluntad de Dios y ver que es perfecta, que la voluntad de Dios es perfecta. Porque cada acontecimiento, cada tentación, incluso, hermanos, cada caída, cada pecado, si nos levantamos, si nos acogemos a la misericordia de Dios, son para bien, son para que podamos nosotros alcanzar la santidad, para descubrir que en nuestras solas fuerzas, hermanos, no podemos amar y no podemos ser cristianos y no podemos dar ese testimonio de tener los mismos sentimientos de Jesús. Pues, hermanos, dice San Pablo en otra parte, en otra carta, dice, todo obra para bien de los que aman a Dios. Todo. Y eso solamente, hermanos, lo podemos ver con los ojos de la fe, porque podemos preguntarnos, ¿cómo la muerte de mi padre, o la muerte de mi hermano, o la muerte de no sé quién, o esta enfermedad, o este cáncer, cómo este sufrimiento, este mal, puede obrar para algo bueno? Pues claro que sí, por supuesto que sí. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, con discernimiento y con fe, por supuesto que podemos creer y entender que todo obra para nuestra santificación. Que el Señor nos conceda, hermanos, la fe, que el Señor nos conceda la gracia de poder entrar todos los días en su palabra, dejarnos iluminar por su palabra y poder vivir unidos al Señor para poder enfrentar cada situación que se nos va presentando cotidianamente. Que así sea, hermanos. Nos ponemos de pie.